Pues ya estamos en vivo. No sé quién comienza. La doctora creo que tuvo problemitas de internet. Sí, esperemos un momentito a ver si se conecta. Ujú. Sí, seguramente tuvo algún percance ahí con la conexión de internet. Si quieres ir explicando, doctor Raúl, la dinámica en lo que Claro entra que la sí. doctora. Ajá. Sí, pues buenos días a todos. Sean bienvenidos al Departamento de Fisiología. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener al doctor David Bueno con nosotros. Él es un gran divulgador de la ciencia e investigador que trabaja, bueno, más adelante leeré un poco de su reseña curricular, pero su línea de investigación actualmente está centrada en las ciencias del aprendizaje. Vamos a esperar unos minutitos en lo que llega la doctora Virginia Inclán, la jefa del departamento, quien va a introducir el seminario. Les agradecemos mucho su tiempo. Y bueno, mientras les podemos decir que la dinámica es, los que se encuentran en la sala Zoom pueden utilizar la herramienta de alzar la mano para pedir la palabra, y los que están directamente en el Facebook del departamento pueden mandarnos sus preguntas por escrito, por favor, ahí en el Facebook, y le daremos lectura al final del seminario. Yo creo, Mari Carmen, que podemos iniciar. La doctora Virginia Inclán tuvo un problema con su instalación de luz. Nos pide que Ok. continuemos. Ok, entonces si gustas, Raúl, empezar a leer el currículum, entonces les damos la más cordial bienvenida a los seminarios de investigación del Departamento de Fisiología, y a nombre de la doctora Virginia Inclán, pues los recibimos aquí con muchísimo gusto, y el coordinador de enseñanza dará lectura al currículum del doctor David Bueno y Torrens. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. El doctor David Bueno es doctor en biología, director de la Cátedra de Neuroeducación y profesor investigador en la sección de Genética Biomédica, Evolutiva y de Desarrollo de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica está centrada en la genética del desarrollo y la neurociencia y su relación con los procesos de aprendizaje. Se ha desarrollado principalmente en Barcelona, pero también ha sido investigador en la Universidad de Oxford y ha realizado estancias en otras universidades europeas y norteamericanas. Imparte clases en diversas materias del campo de la genética, la divulgación científica y la formación de profesorado, y participa en diversos másters y posgrados de neuroeducación. Ha publicado unos 70 artículos científicos en revistas especializadas y es autor de 22 libros de ensayo y divulgación, entre los que destacan por la temática de la conferencia del día de hoy: cerebroflexia, el arte de construir el cerebro; neurociencia para educadores; neurociencia aplicada a la educación; el arte de persistir, un viaje a las profundidades del cerebro para aprender a gestionar el cambio y la incertidumbre; y el cerebro de los adolescentes, descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos. También ha contribuido a diversas obras enciclopédicas y ha escrito capítulos para otros libros de educación. Colabora en distintos medios de comunicación, donde ha publicado más de 700 artículos de divulgación. En el 2010 ganó el Premio Europeo de Divulgación Científica y en el 2018 el Premio Magisterio por su contribución a la neuroeducación. En el 2019, la distinción del claustro de doctores de la Universidad de Barcelona por su contribución a la divulgación científica. Además, ha participado y participa en diversos proyectos de reflexión e innovación educativa promovidos por la Universidad de Cataluña, y desde hace 14 años es coordinador de la materia de biología de las pruebas de acceso a la Universidad de Cataluña, donde ha potenciado el cambio de preguntas memorísticas tradicionales por preguntas de reflexión y análisis en contextos reales. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y comenzamos. Pues un placer estar aquí hoy con todos ustedes. ¿Me toca a mí, no ya, ahora? Vale. Adelante. Sí, está la doctora Inclán, ya se pudo conectar, no sé si gusta decir algunas palabras, doctora. Pues muchísimas gracias, perdón, en qué momento tan inoportuno se me fue la luz. Bueno, regresó rápidamente. Pues no sé si lo mencionaron, pero a mí me parece muy importante que el doctor es el director de la Cátedra de Neuroeducación
EduFirst en la Universidad de Barcelona. Perdón que no escuché si se hizo esta parte de la presentación, pero a mí se me hace muy importante porque la neuroeducación es una disciplina académica relativamente novedosa que aporta conocimientos sobre cómo se forma, cómo funciona y cómo aprende el cerebro. Y gracias a esto es posible optimizar procesos de aprendizaje. Estamos hablando de una realimentación en donde los procesos de aprendizaje hacen que se optimice la función del cerebro y esto permite optimizar procesos de aprendizaje. A mí esto se me hace muy importante, muy interesante en el trabajo del doctor Bueno y no quería dejar de señalarlo, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que están aquí. Quiero quitarle tiempo al doctor para que por favor empiece con su exposición. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bien, pues muchísimas gracias por la presentación y por estas palabras. Ciertamente, antes de empezar en lo que en los teatros o en los conciertos de música se llama el backstage, donde están los artistas antes de salir al escenario, estábamos hablando que cuando uno tiene que hacer una conferencia en línea, empiezan a surgir problemas. Yo mismo me he conectado unos minutos más tarde de lo que habíamos dicho, porque he tenido que reiniciar el sistema de Wi-Fi en casa, estoy en casa, he tenido que reiniciarlo porque de repente ha dejado de funcionar y he estado trabajando toda la mañana sin ningún problema. Así que son, bueno, problemas del directo que por suerte hemos ido solucionando. Llevamos ya casi 1 año y medio de esta situación y todos hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido porque tenemos un cerebro plástico. Así que me va muy bien esta anécdota para introducir el tema. Tenemos un cerebro plástico, un cerebro que hace conexiones nuevas constantemente y esas conexiones son las que nos permiten aprender. Yo lo que quería en estos 50 minutos más o menos que voy a estar hablando, quería comentar algunas cosas relacionadas con esta nueva disciplina, la neuroeducación. Nueva o no nueva, ya lleva más de 15 años aportando datos, aunque que se haya popularizado, democratizado, que haya llegado a los centros educativos, que es donde tiene su razón de ser, pues hace mucho menos, hará 4, 5, 6 años, no mucho más, no mucho más. Creo que lo importante es no solo hacer investigación en el laboratorio. Yo llevo muchísimos años haciéndola, hasta que hace unos años pensé que de qué servía toda esa investigación si no llegaba a los destinatarios finales, que son los docentes, los profesionales de la educación, en cualquiera de sus formas. Hablábamos de docentes, de psicólogos, de psicoterapeutas, hay muchísimas disciplinas académicas que de una forma u otra coincidimos en el tema de la educación. Y aquí es donde, bueno, pues yo creo que hace algo más de media década empezó todo este proyecto, no solo aquí en Barcelona, sino en otras partes del mundo también, de intentar acercar los conocimientos de neurociencia al mundo de la educación. Un acercamiento que no es fácil. No es fácil porque la neurociencia es una disciplina científica que se rige y se debe regir por el método científico, que es muy estricto, y la educación también se rige por métodos muy precisos de investigación, pero muchas veces no puede alcanzar el nivel de precisión de una ciencia de laboratorio, por un motivo muy simple. Trabajamos con niñas y niñas, con adolescentes, con seres humanos, según que no lo podemos hacer. Y todo aquello que sí podemos hacer, que es mucho, hay muchísimas variables que no se pueden controlar. Cada persona es única, cada docente es único. Una estrategia pedagógica basada en la neurociencia, que a lo mejor a mí me funciona muy bien, a otro docente no le va a funcionar. Simplemente porque tiene otro carácter, otra personalidad, otra manera de relacionarse con sus alumnos y a él le funcionará otra que a lo mejor a mí no me va a funcionar.
Digo esto porque, a pesar de que para mí es un gran aporte todo lo que está aportando, valga la redundancia, la neuroeducación, no es un libro de recetas, no es un recetario. El cerebro funciona así, pues hagamos tal cosa y tal otra cosa y los alumnos aprenderán mucho. No, no. Por suerte, por lo mejor si no nos quedaríamos muchos sin trabajo. ¿Vale? Una máquina podría hacerlo si fuese una simple receta. No funciona de esta manera. Y tampoco funciona porque hay muchos aspectos culturales detrás. Una estrategia que a lo mejor funciona bien aquí en Barcelona por el sustrato cultural que tenemos acumulado de siglos de historia, a lo mejor no funciona en Suecia, que tienen un bagaje cultural ligeramente diferente, o no funciona en Corea, o no funciona en México, simplemente porque tenemos algunas diferencias culturales que favorecen o dificultan algunos procesos. Además, también siempre me gusta decir que la neuroeducación no ha venido a suplir a la pedagogía. No puede suplirla, aunque quisiésemos, tampoco podríamos, que no queremos hacerlo, pero no podemos hacerlo. No es este su objetivo. El objetivo es aportar datos de la neurociencia, de cómo funciona, cómo se construye, cómo aprende el cerebro, aportar datos que tengan relación con la educación para que la pedagogía los pueda aprovechar y optimizar sus estrategias. Al final, quien debe proponer mecanismos reales de actuación dentro del aula siguen siendo los pedagogos, pero esta vez, a partir de hace unos años, tienen otros datos, además de los que ya tenían, los que vienen de los estudios sobre el cerebro. El cerebro es este órgano que conocéis mejor que yo por la facultad donde estáis. Es este órgano que tenemos dentro del cráneo. Está formado por 86.000 millones de neuronas. Es un número aproximado. Hay algunos estudios que dicen que son 100.000 millones. Da igual, no nos viene de unas cuantas. Tener 10.000 millones más de estas medias no implica ninguna capacidad extraordinaria, ni una. Y tener 10.000 millones menos no implica ninguna carencia significativa, ninguna. Simplemente porque nuestra vida mental no depende del número de neuronas, sino que depende de las conexiones que hacen las neuronas entre ellas. Y aquí es donde está uno de los primeros trucos. Yo lo que voy a decir, trucos, son elementos de reflexión desde la biología. Yo soy biólogo de formación, así que todo lo voy a filtrar por mi especialidad, que es la biología, pero para proporcionar algunos elementos de reflexión sobre cómo podemos abordar el aprendizaje. Decía, toda nuestra vida mental depende de las conexiones que hacen las neuronas entre sí. Hay algunos cálculos que indican que, también en promedio, un cerebro humano tiene alrededor de 200 billones con B, 200 millones de millones, el billón latino, no el billón americano. El billón americano tiene 3 ceros menos. Lo digo porque a veces hay libros que se han traducido del inglés y están mal traducidos, ¿vale? No, pues 200 millones de millones, ¿vale? Que es muchos ceros, ¿vale? Pero eso es un promedio. Pero un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, jamás sobreestimulado, porque la sobreestimulación fácilmente puede llevar al estrés. Y el estrés, cuando se cronifica, es el enemigo número uno de muchas funciones fisiológicas, pero también de la construcción del cerebro. El estrés crónico dificulta el establecimiento de nuevos aprendizajes, dificulta la reflexividad, dificulta el control de las funciones ejecutivas que controlan el resto de funciones cerebrales. Así que jamás sobreestimular, pero sí estimular para llevar a los alumnos un poquito fuera de su zona de confort para que sigan aprendiendo, si no se nos van a aburrir, ¿vale? Decía, un cerebro cultivado, estimulado, un cerebro que se divierte, que juega, que descansa, que lee, que hace deporte,
que estudia, que aprende cosas nuevas, que escucha música, toca algún instrumento musical, un cerebro que discute. Discutir tiene dos significados principales. Uno es pelearse, no me refiero a este, y el otro es razonar argumentadamente, con argumentos, reflexionar con argumentos. Pues un cerebro que discute, que razona argumentadamente, un cerebro activo, en definitiva, puede llegar a tener hasta 1000 billones de conexiones. Y eso es 5 veces más. Si nuestra vida mental surge de las conexiones, cuantas más conexiones tengamos, más posibilidades, y la palabra es importante, más posibilidades de riqueza de vida mental. Pero posibilidades, porque hay otro factor, que es el que voy a comentar más adelante. De momento los dejo en el suspense de cuál es este segundo factor, ¿vale? ¿Cómo conseguimos más conexiones con los aprendizajes? Todo aquello que aprendemos, todas las experiencias que vivimos, que de alguna forma merecen ser recordadas, el cerebro filtra todo aquello que para él no tiene importancia y no lo fija. Y todo aquello que sí puede tener importancia, lo retiene. Todos estos aprendizajes, experiencias, quedan fijados en el cerebro en conexiones entre las neuronas. Cuantas más experiencias, cuantas más aprendizajes, más conexiones neuronales tendrá el cerebro y por lo tanto más posibilidades, y repito esta palabra enfatizándola, posibilidades de riqueza de vida mental. Cada aprendizaje, cada experiencia genera su patrón de conexiones para poder después evocarlo, si es un recuerdo, utilizarlo, si es una habilidad, una competencia. No es exactamente así. A ver, no es que cada aprendizaje genere su propio patrón de conexiones. Cada aprendizaje genera conexiones nuevas, pero lo que hace es, el cerebro busca qué conexiones antiguas tenían aprendizajes similares, relacionados de alguna forma con los nuevos, e incorpora las nuevas conexiones a las antiguas para ir creciendo en estos conocimientos. Esto ya de por sí tiene varias implicaciones. Simplemente este mecanismo básico de funcionamiento del cerebro ya tiene varias implicaciones. La primera es que si nosotros ayudamos a nuestros alumnos a que recuerden lo que ya sabían antes de darles algún contenido nuevo, les estamos facilitando que su cerebro sepa dónde poner las conexiones nuevas en relación con las antiguas. Ese es algo que todos hacemos muchas veces instintivamente cuando empezamos una clase. Una forma muy habitual de empezar una clase es diciendo: ¿os acordáis de lo que hablábamos ayer? ¿Recordáis lo que dijimos la semana pasada? O simplemente, ¿qué me sabéis decir sobre este tema? El tema que sea. Con esto lo que estamos haciendo es muy instintivo, lo hacemos sin darnos cuenta. El motivo biológico de que funcione es este. Cuando les estamos pidiendo que recuerden algo, les estamos ayudando a que su cerebro active conexiones previas para que todo aquello nuevo que yo les aporte quede fijado en el sitio donde más útil sea, en relación con los conocimientos previos. Tiene un problema también, pero un problema que es fácil, que se puede solucionar, pero tiene otra consecuencia. Y es que cualquier conocimiento erróneo sobre un tema va a quedar en el cerebro. Cualquier aprendizaje nuevo que se haga después, por muy correcto que sea, se fijará sobre el erróneo porque estará relacionado con él. Y ese quedará ahí. Claro, poco a poco, a base de repetir mucho el aprendizaje correcto, ese aprendizaje erróneo irá quedando disminuido en tanto por ciento, pero seguirá ahí. Y en momentos de estrés, el cerebro tiende a utilizar los primeros aprendizajes, aunque sean erróneos, a los más nuevos, simplemente porque están más enraizados en su propia estructura. Así que la solución es evitar dar conocimientos erróneos, aunque muchas veces ya nos vienen dados. Cuando recibimos nuestros alumnos en la universidad, por ejemplo,
en cualquier nivel educativo, ya vienen con conocimientos previos. Esto, un compañero amigo, un amigo mío de la Universidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona hizo una vez un pequeño experimento con sus alumnos, no científico, no cuantificado, pero que era muy revelador. El primer día de clase, alumnos que tenían pues 18 años, habían terminado la educación secundaria y se estaban formando para ser maestros de educación primaria, ¿vale? Les pidió que dibujasen un sistema digestivo humano y pusiesen tantos nombres como recordasen del aparato digestivo humano. Muchos lo hicieron bien, la mayoría lo hicieron bien, faltaban algunos nombres, algunos no estaban bien puestos con su flechita, pero más o menos bien. Pero hubo un grupito de alumnos que dibujaron a partir del estómago 2 conductos, no uno, el de los intestinos, no, 2 conductos. Uno, el de los intestinos, y otro para la orina. Como si no viniese del filtrado que hacen los glomérulos de los riñones, sino directamente desde el estómago. Él no les dijo nada. En segundo curso tocaba una asignatura de anatomía humana y les explicó correctamente, sin mencionar esa prueba inicial, les explicó correctamente cómo era y todos aprobaron el examen. Al terminar cuarto curso, 2 años después, les pidió otra vez que dibujasen un sistema digestivo humano y comparó el primer dibujo con el segundo después de haber estudiado, con el último de lo que recordasen. Prácticamente los mismos que se habían equivocado en primer curso y que lo habían hecho bien en segundo, cometieron el mismo error en cuarto. Simplemente el aprendizaje erróneo que nadie sabe de dónde venía, yo no he visto ningún libro que lo ponga de esa manera, se mantenía ahí. ¿Vale? Bueno, no es un experimento científico como tal, pero sí nos da una pista clara de que se mantienen ahí. Hay otra cosa importante respecto a las conexiones neuronales. Y es que también se ha visto que las conexiones que se forman cuando adquirimos conocimientos nuevos, cuantas más zonas diferentes del cerebro conectan y relacionan con un mismo aprendizaje, como sabéis muy bien, el cerebro tiene zonas especializadas en tareas más o menos diferentes, la visión, funciones ejecutivas, lenguaje, control de los movimientos, etcétera, etcétera. Pues cuantas más zonas conecten, cuanto más amplias sean estas conexiones, mejor se recuerda, pero sobre todo con más eficiencia se usa posteriormente ese aprendizaje. No es que se aprenda más, es que se aprende con más eficiencia o después se va a usar con más eficiencia. Esto lo que significa es que el cerebro prioriza los aprendizajes que sean transversales, que vinculen varias áreas de conocimiento al mismo tiempo, aprendizajes transversales, que activen distintas zonas y contextualizados, en contextos reales. Porque un contexto siempre incluye muchas aportaciones diferentes del entorno, que también activan distintas áreas del cerebro que terminan vinculadas a ese aprendizaje. Aprendizajes transversales, contextualizados y sociales. El aprendizaje social, por un motivo, y es que lo que se llama el cerebro social, que no es un cerebro dentro del cerebro. Por cerebro social entendemos todas las zonas del cerebro que se activan cuando estamos con otras personas, cuando estamos platicando, dialogando con otras personas. Este cerebro social, de hecho, ocupa la mayor parte de zonas del cerebro. Significa que cualquier aprendizaje social estará activando muchas más zonas del cerebro que terminarán conectadas entre sí a ese aprendizaje. Y por lo tanto lo harán más eficiente a la larga. El aprendizaje social, que los alumnos compartan entre sí, colaboren entre sí para adquirir conocimientos, se intercambien información, se hagan preguntas entre ellos. Hay 1000 estrategias, bueno, 1000 no lo sé, pero hay muchas estrategias pedagógicas diferentes para favorecer estos aprendizajes sociales. ¿Por qué funcionan? Por este motivo. Ahora, llegados a este punto, hay una pregunta retórica, pero yo creo que es importante y que nos va a dar algunas pistas más.
Una pregunta retórica sobre qué significa aprender. Aprender, el hecho de adquirir conocimientos nuevos, es una construcción cultural. Es algo que como especie biológica, como Homo sapiens, nos hemos inventado porque nos resulta útil, o aprender es un instinto biológico. La diferencia es importante. Si es una construcción cultural, significa que deberíamos invertir mucho tiempo en explicar a nuestros alumnos cómo deben aprender, porque por sí mismos no sabrían. Si es un instinto biológico, lo que hay que hacer es entender a qué razones biológicas obedece ese instinto. Todos los instintos biológicos están vinculados de alguna forma a la supervivencia. Pues es entender qué relación hay entre aprendizaje y supervivencia, cómo el cerebro se lo hace él mismo para aprovecharlo al máximo. La respuesta, bueno, si no ya no sería biólogo, ¿no? La respuesta supongo que es clara, es un instinto biológico vinculado a la supervivencia. ¿Cómo lo sabemos? Hay que demostrarlo de alguna forma. Hay varias pruebas, se han hecho, o hay varios razonamientos que nos llevan hasta la conclusión esta, y todos ellos nos dan nuevas pistas sobre cómo podemos favorecer los aprendizajes. Fijaros que sigo dando como reflexiones a partir de conocimientos de biología que son aplicables a la educación. Bueno, uno de los primeros argumentos que podemos usar para decir que es un instinto biológico es que no lo podemos evitar. No podemos evitar aprender cada día, por el simple hecho de levantarnos, salir a la calle, hablar con las personas con quienes convivimos, ir al trabajo, hablar con compañeros, estar con alumnos, leer un libro, ver la tele, pensar. Cada día aprendemos cosas nuevas y no lo podemos evitar. Es más, si un día yo me levanto por la mañana y digo, estoy harto de aprender cosas nuevas. Llevo más de 50 años aprendiendo cosas nuevas cada día. Mira, ¿sabes qué? Hoy no voy a aprender nada nuevo. Simplemente por el hecho de pensar, hoy no voy a aprender nada nuevo, seguramente aprenderemos más. Porque estaremos tan pendientes de no adquirir conocimientos que les daremos todavía más vueltas, usaremos la metacognición, la capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos, y eso todavía nos generará más conexiones neuronales. Es decir, ayudará a fijar esos conocimientos. Bueno, dicho así, puede hacer más o menos gracia, pero es una estrategia que podemos usar. Les cuento una estrategia que uso yo con uno de mis grupos donde doy docencia en la universidad relacionado con esto. En el segundo semestre, que empieza en febrero, de febrero a finales de mayo, doy una asignatura que se llama Análisis Genético, que tiene a los estudiantes este año, hace ya un par de años que doy a los estudiantes del grado de biotecnología. Es una asignatura que tiene fama de difícil. No porque haya que estudiar muchas cosas. Hay pocas cosas a estudiar, pero muchas aplicaciones diferentes. Una asignatura sobre todo de razonamiento, y eso cuesta más también de transmitir, como favorecer algunos razonamientos genéticos en este caso. Bueno, hay un tema en concreto que a mí también me cuesta más, y lo reconozco. Es la genética cuantitativa. Bueno, cuando toca la sesión de genética cuantitativa, siempre empiezo de la misma manera. Ellos no lo saben, porque cada año prueban todos, y a no ser que se lo digan de un curso hacia el siguiente, como son nuevos, ellos no saben que siempre lo hago de la misma manera, ¿no? Siempre empiezo diciendo, esto que os voy a explicar ahora no entra a examen. No entra a examen significa no hace falta que os lo aprendáis. ¿Qué hacen? Todos apartan el papel y el bolígrafo o el ordenador, que es lo más habitual, el laptop, lo apartan, se sientan cómodamente y me escuchan con mucha más atención. Pero si no entra a examen, porque ponen atención. Mucha más atención que no si yo dijese, esto es muy difícil y aquí van a suspender todos. Me escuchan con más atención. En 20 minutos les cuento los puntos centrales de la genética cuantitativa. Lo más importante para después poder razonar. Y cuando termino, les digo, lo siento, os he engañado.
sí que entra a examen. Claro, todos, ¿qué pasa, no? El profesor nos ha engañado, un pequeño punto de estrés también ayuda a fijar aprendizajes, no crónico, un estrés puntual, porque enseguida digo, no, tranquilos. Esto que ahora he dicho en 20 minutos, ahora la media hora que nos queda son clases de 50 minutos. La media hora que nos queda y todo lo que haga falta de la próxima sesión, yo lo repito lentamente para que toméis todos los apuntes que consideréis oportunos para después estudiar para el día del examen. Lo importante no van a ser los apuntes que tomen, eso les ayudará después a reforzar. Pero el momento de la comprensión han sido esos 20 minutos que no entraban a examen, porque ellos creían que no entraban a examen. No hace falta que lo aprenda, pues lo aprendo mejor. Parece un poco absurdo, pero el cerebro lo valora de otra forma. Está estimulado, se relaja, no hay estrés, pero está estimulado. Debe ser algo interesante ya que el profesor nos lo cuenta y se disparan los procesos de aprendizaje. Bien, decía, aprender es un instinto, no lo podemos evitar. Es un instinto vinculado con la supervivencia. Y también hay que demostrarlo de alguna forma. Todos los instintos vinculados con la supervivencia, de hecho son todos, cada vez que los realizamos, el cerebro los recompensa con sensaciones de bienestar, de placer o de simple recompensa. Porque es la forma que tiene de asegurarse que la próxima vez que haga falta realizar ese instinto, lo vamos a hacer sin dudar. Está vinculado a la supervivencia, no hay que dudar de los instintos, ¿vale? Por ejemplo, comer. Comer es un instinto biológico básico. Si no comemos, literalmente nos morimos de hambre. Comemos cuando tenemos hambre, sí, pero después de comer notamos una sensación de bienestar, aunque sea un desayuno rápido y ligero. Durante unos minutos nos sentimos a gusto y si es una buena comida incluso nos entra sueño y nos echamos una siesta. Simplemente es este placer por haber comido. Es un instinto biológico básico. Estar con otras personas, relacionarnos socialmente. Somos una especie social. Sobrevivimos porque nos apoyamos en los demás y los demás se apoyan en nosotros. Por eso nos encanta estar con otras personas. Por eso nos gusta a la hora de tomar el café a media mañana. Bueno, aquí lo tomamos a media mañana. Honestamente, no sé en México qué costumbres tienen, pero cuando vas a tomar un café muchas veces lo haces para despertarte un poco, para desperezarte porque llevas ya 2 o 3 horas trabajando. Lo haces por ti. Bueno, pero cada vez que tomas que vas a hacerlo, preguntas, ¿alguien se apunta a tomar un café? ¿Por qué lo preguntamos? Si es para nosotros. Bueno, porque nos gusta compartirlo con otras personas, igual que en las comidas, igual que el fin de semana quedamos con amigos, con familiares. Bueno, a veces los familiares no nos gustan tanto, quedamos con amigos para pasarlo bien con ellos y reírnos. Es un instinto biológico básico. Pues bien, aprender también provoca sensaciones de recompensa y de placer, lo que lo sitúa directamente en estos instintos vinculados a la supervivencia. ¿Cómo lo sabemos? Claro, en adultos es difícil estudiarlo. Es difícil porque algunos adultos conservamos el placer asociado al hecho de aprender cosas nuevas. Todos los que nos estáis escuchando, seguro que sois de este grupo, porque si no, ¿por qué nos tendríais que escuchar para aprender algo nuevo? ¿Vale? Si estáis conectados a Facebook. Da tiempo de empezar a preparar las preguntas, si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta. La verdad, esto, qué interesante se me hace el agarrar desprevenidos a los chicos y decirles, esto no viene en el examen, no se preocupen, ¿verdad? Porque siempre es al revés. Le damos mucha solemnidad a las cosas y esta puede ser una buena estrategia para que el chico se relaje. Bueno, yo creo que más relajados que los nuestros que ni siquiera se conectan, no puede haber, pero me parece que puede ser algo muy interesante, ¿no? Sí, desde luego, doctora. Y yo creo que de esta manera, definitivo. Hoy todos estamos congelados, hoy todos nos estamos congelando. ¿Qué fallas tan importantes? Guillermo se muere de risa, pero de verdad
se me fue la luz en el momento, Guillermo, que iba yo a presentar al doctor. Eso no puede ser. Sí, en el segundo, en el En segundo. serio, de verdad, ya no lo pude presentar, no lo pude saludarte, pero bueno, qué bueno que ustedes sí siguen. Ley de Murphy, por supuesto. Ley de Murphy, doctor Daniel Valleza, exacto. Guillermo, pero no insistamos porque apenas está empezando el día, entonces si así vamos a seguir, yo ya me voy a meter a un closet y ya no salgo. No, vamos bien, vamos bien. Siempre pasa cuando se prepara algo importante, nunca falta uno que otro error. No, es la primera vez que nos pasa esto en un seminario. Yo creo que es por la hora. Sí. No lo sé. Generalmente los seminarios son más tarde y a mí el internet siempre me falla tempranito y ya después como que se compone. Sí, es una hora donde todo el mundo se conecta, doctora. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Ojalá y se pueda reconectar el doctor. Ojalá, esperemos un poquito. Y no sé si alguien quiera, mientras tanto, con la experiencia que tengan, porque la mayoría somos docentes, con sus alumnos en relación a lo que mencionó el doctor Bueno y Torrens al respecto de esto de cómo se estresan los alumnos cuando saben que se les va a preguntar algo en el examen y cómo ustedes manejan este estrés en los alumnos para que puedan aprender mucho mejor. Guillermo levantó la palabra y el doctor Valleza también. Si quiere, primero Guillermo. Ajá. Bueno, Claro, yo aprovecho ahorita con este corte porque me tengo que ir a la facultad. Sí. Y me despido antes de tener que cortar al doctor y cortarlos a ustedes, pero los dejo, ojalá y el doctor pueda conectarse. Si no, pues veremos qué pena por la audiencia que tenemos, pero en caso de que el doctor no pueda reconectarse, pues le pediríamos otra charla en otro momento, ¿verdad? Yo creo que sería lo mejor. ¿Perdón, Carmen? Sí, doctora, yo creo que sería lo mejor. Perdón, doctora, Exacto, sí sería lo exacto. mejor. Si no puede, reprogramar. Ajá. Exacto, ahora sí que vamos a ver si él puede reincorporarse, vamos a esperar un tiempo razonable, pero si dentro de 15 minutos, por ejemplo, el doctor no se puede conectar, pues tendremos que despedir la transmisión. Desgraciadamente estas cosas pasan con más frecuencia de lo que quisiéramos y le pediríamos a toda la audiencia que esté pendiente de la reprogramación de la charla, que será yo creo que está muy interesante, está muy ameno, valdrá la pena reprogramarla. Yo me despido entonces y estaré muy pendiente de lo que pase después, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Sí, muy bien. Entonces, Guillermo, si gustas participar. A ver, ya está aquí el doctor. A ver, un momentito. Vamos a abrirle. Sí. Permítanos un momentito a ver si se puede conectar. Doctor, bueno. Sí, es que no sé si pudo establecer la conexión. Todavía no Parece ingresa. que se desconectó. Le dimos el acceso, pero todavía no lo No veo. ingresa. Sí, sí. Bueno, por lo menos sabemos que está tratando, ¿no? Está tratando de hacer la conexión. Sí, entonces, si gustas, Guillermo, adelante, si gustas participar mientras tanto. Claro, sí, igualmente considero que la estrategia que menciona el doctor es muy buena, aunque igual yo creo que depende mucho de los tipos de alumnos, porque hay alumnos que cuando saben que no es para un examen, posiblemente, como no hay esa dosis de estrés, no ponen la atención necesaria, y pasa el caso contrario, que cuando saben que va a ser para examen, ponen más atención, porque es lo que se están preparando. Entonces yo creo que puede variar siempre dependiendo del grupo de alumnos, y también creo que otro punto importante que sería bueno abordar es qué tan bueno es el estrés a largo plazo, porque por ejemplo en los alumnos de medicina los exámenes departamentales causan un estrés, y cuando se acercan las fechas departamentales ya hay un estrés, o sea, todavía falta una semana, pero el alumno ya está pensando, la semana que viene tengo ese examen, tengo que estudiar esta materia. ¿Qué tanto puede llegar a afectar esto igual posteriormente en relación con los conocimientos, el aprendizaje? Porque es un estrés que va a favorecer únicamente para un examen departamental, o es un estrés que
favorece para fortalecer los conocimientos y que se queden los conocimientos del alumno. Eso sería, creo, igual unos puntos importantes para conocer. Claro, sí, Gracias. no, al contrario, muchas gracias, Guillermo. Yo también, pues sí considero que ya de alguna manera los alumnos están un poco ya pues preparados a tener una evaluación y esto, como mencionas, hace que estén atentos a aprender y estén incluso organizados para cuando van a tener un examen. Yo creo que aquí lo importante también es ayudarlos a mantener un balance, porque también el que estén, como lo mencionó el doctor David, bueno, en un estrés exagerado, no creo que sea muy buena la idea tampoco, porque también se bloquean y lo he visto con alumnos, ¿no? Cuando están demasiado estresados ya no pueden aprender nada, se cierran y entonces yo creo que tiene que ser ahí un balance entre las dos situaciones, de que sepan que pues tarde o temprano sí se les va a evaluar, pero que no estén sufriendo por eso, porque entonces ya se van a bloquear y ya no va a haber un aprendizaje, ¿no? Entonces ese sería mi comentario. No sé si el doctor Daniel Valle se iba a participar o esté conectado. Hola, sí, buenos Sí. días. Hola, buenos ¿Me días, doctor. escuchas, Mari? Hola, ¿qué tal? Hola. Pues bueno, yo he hecho divulgación de la ciencia. Es realmente muy importante este ejercicio, porque muchas veces nos quedamos en nuestra comunidad cerrada, los que hacen biofísica, los que hacen matemáticas. La ciencia, digamos, es algo expansivo que deberíamos de tratar de compartir con el resto de, pues, de nuestra comunidad como seres humanos, ¿no? Yo no sé si les pasó con esta charla, con este principio de charla, lo que me pasó a mí. Yo esperaba ver diapositivas. Uno está como que ya preparado a que en una conferencia, ok, la presentación, la introducción, diapositiva uno, diapositiva, y luego las vas viendo como si vieras una película. En cambio, ahora que nos estaba hablando, yo estaba así, mira, atento, Ujú, reflexionando, haciendo propia la experiencia que tiene el doctor con la mía propia y haciendo un entramado, lo que le llamó él el cerebro social, que de hecho le iba a preguntar una cosa al respecto, que me remitió inmediatamente a lo que se hacía en la antigua Grecia. ¿Quiénes no hemos oído de la Academia de Platón, del Liceo de Aristóteles, de los grandes pensadores de la antigüedad, que simplemente con el ejercicio de pensarse a sí mismos, de reflexionar, no sé, del ambiente, del mundo que les rodea, se dieron grandes y grandes avances que posteriormente se vieron, digamos, reflejados en obras de arte o en avances tecnológicos. Y entonces me vino a la mente, y les quiero, digamos, compartir esa experiencia, que parte, digamos, de la fascinación que tenemos cada uno de nosotros con la ciencia, un tema, otro, el que sea, finalmente es ciencia, pues viene esencialmente de ese compartir una suerte de entusiasmo, lo que él le llamó el placer, ¿no? Cuando comes, pues te sientes bien. Cuando aprendes algo y finalmente lo aplicas, pues te da gusto haberlo aprendido. Entonces, este ejercicio de aprendizaje que tiene que ver con una sensación de placer, como bien lo dice, pues yo la comparto 100%. Y no sé si les ha pasado lo que me pasó a mí, les decía. Uno de los grandes divulgadores de la ciencia, pues ha sido el doctor Carl Sagan. Carl Sagan, pues como bien lo saben, tiene una serie súper famosa, la de Cosmos, y tiene un capítulo, y además, de hecho, tiene un libro que se llama El cerebro de Broca, que les recomiendo mucho leer. En ese libro se retrata, digamos, el cómo el cerebro, que es resultado de una evolución del universo, etcétera, etcétera, se piensa a sí mismo, cómo se ha generado una conciencia. Entonces, bueno, el hacernos parte de una comunidad, y esto lo comparto con lo que nos comentaba el doctor, pues nos hace interactivos. No somos seres, somos animales sociales, como lo decía Aristóteles. Entonces, no me puedo yo, digamos, desvincular digamos, de lo que comparto con Mari Carmen, de lo que comparto con cualquier investigador en mi área, de lo que comparto con mi familia, de lo que comparto incluso con una persona que ni siquiera conozco, pero que tiene una cierta experiencia que yo he vivido y que compartimos en común. Entonces, esto me lleva a pensar en esa parte social que a veces es muy difícil medir o muy difícil, digamos, cuantificar, pero sabemos que está ahí. Entonces me pongo a reflexionar, bueno, ¿por qué México tiene niveles tan bajos culturalmente en el sentido, digamos, educativo? Si nos comparamos con Alemania, con China, no sé, con Japón, pues viene nuevamente lo que nos decía el doctor, hay un aspecto cultural.
Entonces, esta interacción a mí realmente me genera cierto conflicto porque, digamos, cerebralmente, fisiológicamente, no me distingo de una persona que vive, no sé, en Alemania, en el primer mundo. O yo puedo entender, digamos, si leo los artículos de un premio Nobel, los entiendo, los comparto, o sea, tengo esa capacidad, tengo ese potencial. Entonces, ¿qué nos falta como sociedad, digamos, teniendo como argumento que somos parte de un entramado muy complejo llamado sociedad, que nos hace, digamos, no tener acceso a esa élite, por decirlo así, desde el punto de vista positivo, de las personas que están realmente en la punta, generando conocimiento de primerísimo nivel, cosa que cualquiera de nosotros, estamos seguros que si tuviéramos esas, digamos, condiciones nuevamente culturales, pues las podríamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, termino mi participación haciendo esta pequeña reflexión y bueno, ojalá se volviera a conectar el doctor porque me gustaría Ya se conectó. un par de cosas. Muchísimas gracias, doctor Daniel Valleza. Ya se conectó el doctor David Bueno y gracias a la participación del doctor Valleza y adelante, doctor David Bueno, puede continuar. Está silenciado, pero ya en un momento. Ya estoy aquí. Ah, Me sabe gracias. mal. Me sabe mal. He perdido el wifi y me he tenido que conectar. Estoy conectado con el celular y con los datos móviles de mi celular. Muchas gracias por el esfuerzo. No consigo conectarme el wifi. Lo he reiniciado 3 veces y el ordenador, no hay, los 2 ordenadores que tengo en casa, el portátil y el de sobremesa, ninguno de los 2 me está detectando el wifi. Así que debe ser algún problema de la red o algo así. Lo siento. Gracias. Pero bueno, voy a seguir con el móvil mientras dure la batería del celular. Muchas gracias, doctor. Adelante. Sí, estaba diciendo que se ha estudiado el hecho de que aprender esté vinculado a sensaciones de recompensa, de placer. Esto se ha estudiado en bebés, en niñas y niños pequeños cuando empiezan a hablar. Y es muy interesante, porque empiezan a hablar, aprenden a hablar de forma completamente instintiva, sin que nadie les enseñe, no hay un programa educativo detrás de aprender a hablar, aprenden por simple contagio de lo que ven, de lo que oyen a su alrededor. Se ha visto que cuando una niña o un niño aprende una palabra, y ahora viene la parte importante, y ven que esa palabra es reconocida y valorada por su entorno, cuando ven que es reconocida y valorada, su cerebro produce una descarga de dopamina, este neurotransmisor que está relacionado con sensaciones de placer, con motivación y con optimismo. Unas descargas de dopamina tan importantes notan tanto bienestar por aquello que han aprendido que rápidamente buscan otra palabra para aprender. Por eso al principio aprenden una palabra de vez en cuando, pero de repente cuando se dan cuenta de que aprender produce placer, están aprendiendo una docena de palabras cada día, por el simple placer que les provoca aprender. Lo que sucede es que muchas veces durante el proceso educativo, esta asociación entre aprender y placer se rompe. Y se rompe muchas veces porque no sabemos cómo mantenerla dentro del sistema educativo. Si yo me dedico solo a valorar a mis alumnos, estoy hablando ahora de alumnos de primaria, de los primeros cursos. Si yo les valoro únicamente por las notas que sacan, ahí tenemos un problema. Porque hay alumnos brillantes que siempre sacarán buenas notas y que por lo tanto siempre se sentirán valorados y recompensados. Y hay alumnos que les cuesta mucho más, que por mucho que se esfuercen, nunca llegarán al mismo nivel que sus compañeros, pero se esfuerzan por aprender. Pero que como no van a sacar buenas notas, pues no les vamos a valorar. Y rápidamente este placer por aprender se puede disociar, se puede romper. Y aquí es donde está uno de los grandes problemas de la educación, y es cuando esta asociación, debida a que aprender es un instinto, esta asociación termina rompiéndose. ¿Cómo lo podemos compensar? Pues es no fijándonos tanto en los resultados finales, sino sobre todo valorando el proceso de aprendizaje, el esfuerzo que realizan los alumnos por
aprender. Porque esfuerzo lo hacen siempre cuando son pequeños, les encanta satisfacer a los adultos, ver que los adultos les apoyan, ver que los adultos están valorando sus esfuerzos, todos aquellos avances que están haciendo. Pues es valorarles este proceso, más que el resultado final, este proceso, porque el proceso va a estar siempre ahí. Si ellos sienten recompensa, sienten placer por este proceso de aprendizaje, aunque les cueste, aunque no lleguen tan lejos, van a continuar aprendiendo, porque mantendrán esta unión entre aprender y placer. Y eso es algo que debemos practicar, debemos poner en práctica a cualquier edad, incluso dentro de la universidad. Los aprendizajes deben estar bien planeados para que los alumnos puedan alcanzar las metas que les hayamos propuesto nosotros, para que el esfuerzo que dedican se vea de alguna forma valorado. Eso no significa aprobarles porque sí, no significa decirles que todo está muy bien, cuando a veces no está bien, sino significa simplemente ir apoyándoles en todas aquellas aportaciones que van haciendo, en todos los esfuerzos que van haciendo, para que mantengan esta sensación de que, a pesar de que les cuesta, a pesar de que es un reto, ellos continúan avanzando. Este es otro punto importante, yo creo, en educación. Decía, aprender es un instinto, aprendemos de nuestro entorno, pero ¿cuál es la relación con la supervivencia? Y ahí está otro punto clave. Aprendemos para podernos anticipar a situaciones futuras. Nuestro cerebro está constantemente valorando la situación presente e intentando anticipar el futuro, simplemente para sacar provecho de este futuro. Y para valorarlo, la forma que tiene de hacerlo es nutriéndose de los aprendizajes pasados, de las experiencias pasadas. Aprendemos para que ahora, en el presente, podamos anticipar el futuro. Vivimos en un mundo que es dinámico, que es cambiante, incierto, no sabemos hacia dónde irá. Un mundo donde a veces se producen amenazas y otras oportunidades. Estos cambios a veces significan amenazas y a veces significan oportunidades. Si yo puedo anticiparme a una amenaza, podré protegerme antes de que llegue. Y eso es lo que está vinculado con la supervivencia. Podernos proteger de las amenazas anticipándolas. No significa acertarlo siempre, significa intentar anticipar lo que pueda pasar. Y lo mismo con las oportunidades. Las oportunidades lo que hacen es mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestras posibilidades de supervivencia. Si yo no me anticipo a las oportunidades, cuando me dé cuenta de que lo que está pasando es una oportunidad, ya me habrá pasado de largo. Tengo que anticiparlas para aprovecharlas cuando lleguen. Aprendemos para anticiparnos, para prever amenazas y apartarnos, y prever oportunidades y estar a punto para aprovecharlas cuando lleguen. Visto de esta manera, hay dos maneras radicalmente opuestas de responder ante un cambio, ante una novedad. Nadie, ninguno de nosotros, está en uno de estos dos extremos. Basta que en ciencia debemos estudiar los extremos para que al compararlos los resultados sean estadísticamente significativos. Después ya lo interpolamos a los puntos que hay en medio. ¿Cuáles son estos dos extremos? Hay personas que ante una novedad, ante un cambio, tienen la tendencia a responder con miedo. El miedo es una emoción básica, imprescindible. No estoy haciendo una crítica al miedo. Ante una amenaza, el miedo es la emoción básica que nos permite escondernos o huir para protegernos. El problema es las personas que tienden a responder con miedo ante cualquier cambio sin saber qué es. Simplemente no van a poder aprovechar nunca las oportunidades porque no habrá tiempo de examinarlas, ya se habrán apartado por si acaso. Las personas que tienen tendencia a responder con miedo son personas poco transformadoras, porque si me transformo habrá novedades, novedades que miedo, mejor me quedo como estoy. Personas poco proactivas, porque si soy proactivo, encima soy yo quien genera las novedades que me van a dar miedo, pues mejor no soy proactivo. Personas con menos calidad de vida, porque siempre habrá novedades
y estas personas las vivirán con esta sensación incómoda asociada al temor. Es una sensación francamente incómoda. Personas que les va a costar mucho más continuar aprendiendo, porque siempre aprendemos cosas nuevas. No aprendemos cosas que ya sabíamos, si acaso recordamos cosas que ya sabíamos, aprendemos cosas nuevas, muy nuevas. Mejor no lo aprendo porque ya noto esta sensación incómoda asociada al temor. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo son las personas que tienden a responder con, o que tendemos, a mí me gustaría formar parte de este segundo grupo, tendemos a responder con curiosidad. La curiosidad, así como el miedo es una emoción básica, la curiosidad es una mezcla de reflexividad y de emociones. Reflexividad, ¿por qué? Porque la curiosidad no implica aceptar las cosas nuevas porque sí, porque son nuevas y ya está. No, no. Siempre implica preguntas. La curiosidad implica preguntas. ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué me va a servir? ¿Y de qué puedo aprovechar? ¿Y qué puedo llevar a mi entorno? Y implica preguntas. Reflexividad. La reflexividad se gestiona en la parte frontal de nuestro cerebro, como seguramente ya sabéis todos, en lo que se llama la corteza prefrontal, que es la sede de las funciones ejecutivas. Capacidad de planificar, capacidad de reflexionar, de tomar decisiones, de ajustar nuestros comportamientos emocionales, de gestionar nuestras propias emociones. Todo esto forma parte de este paquete de funciones ejecutivas y hay otras más, pero por mencionar algunas, que son las que nos van a permitir simplemente ser curiosos. Ante una novedad yo planifico, yo reflexiono, yo decido si la aprovecho o no. Y si que sean las más provechosas posibles ante esa situación. La curiosidad lleva implícita reflexividad, pero también algunas emociones. La curiosidad, por cierto, las personas con tendencia a responder con curiosidad son personas más transformadoras, simplemente porque las novedades de inicio no les dan miedo, las valoran. Personas más proactivas, que generan novedades, porque la curiosidad, ser curioso, también genera sensaciones de placer y de bienestar. Y eso lo sabemos todos. Cuando estamos leyendo un libro que despierta nuestra curiosidad, nos falta tiempo para seguir leyéndolo. Aprovechamos cualquier minuto que nos queda para leerlo porque sentimos curiosidad, ¿vale? Simplemente porque nos genera esta sensación de bienestar y de placer. Las personas curiosas, decía, son más transformadoras, más proactivas, más empoderadas de sí mismas, con más capacidad de tomar sus propias decisiones, simplemente porque no tienen miedo con tanta facilidad. Pero hay también emociones asociadas a la curiosidad y que son importantes. Hay dos que yo creo que son especialmente importantes. Una es la alegría. La alegría no es fiesta y diversión, también puede serlo, pero la alegría es una emoción básica que transmite confianza. La alegría transmite confianza. Cuando hago formaciones más largas, en másters o en posgrados donde imparto docencia de neuroeducación, pongo a mis alumnos algunas fotografías de personas tristes, personas enfadadas y personas alegres. Y les pregunto, si tuvieses que elegir a alguien de estos para que fuese un compañero vuestro para hacer un trabajo, alguien que se sentará a vuestro lado en un autobús, en el tren, en el avión, donde sea, a quien no conocéis de nada, a quien nunca vais a conocer de nada, pero que estará un buen rato sentado a vuestro lado, ¿a quién elegiríais? Todo el mundo elige a la persona que está alegre, porque transmite confianza. Las personas que están enfadadas transmiten sensación de amenaza. La alegría es la emoción que transmite confianza. Y es básica porque aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso en un futuro nos hiciesen una mala pasada. Pero también es importante la confianza para ser curiosos. Si yo no confío en mí mismo, ¿cómo me voy a atrever a ser curioso? ¿Cómo me voy a atrever a examinar cosas nuevas si no confío en mis propias posibilidades?
Si yo no confío en mi entorno, ¿cómo me voy a atrever a ser curioso? Porque siendo curioso a veces no la acertamos y nos metemos en líos. Si yo no confío en mi entorno que me va a ayudar, pues no seré curioso, ¿vale? La confianza la transmitimos los docentes a nuestros alumnos. Debemos confiar en ellos para que ellos confíen en nosotros, confíen en sí mismos y confíen en sus compañeros. La confianza, la alegría es una de estas emociones y hay otra, y es la sorpresa. La sorpresa y curiosidad van muy de la mano. Cuando una cosa nos sorprende, nos despierta la curiosidad, y una cosa que nos despierta la curiosidad nos ha sorprendido previamente. Así que van muy unidas. Pasa que la sorpresa como emoción, sorpresa que generamos con un cambio de ritmo, una situación inesperada, el sentido del humor nos sorprende siempre, por eso nos reímos. Hay muchas maneras, y en pedagogía se ha estudiado mucho, maneras de generar sorpresa en los alumnos. La sorpresa activa una zona del cerebro, el tálamo, que es el centro de la atención. La atención es importante para aprender aquí y ahora. Pero es que además el tálamo, junto con otras zonas, el estriado, otras zonas del cerebro, forma parte de los circuitos de motivación. Y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender a lo largo del tiempo, las ganas de esforzarnos, de hacer cualquier actividad a lo largo del tiempo. Además, cuando estamos motivados, se dilatan los vasos sanguíneos del cerebro y eso hace que el cerebro reciba más energía en forma de glucosa y oxígeno, que es lo único que come para tener energía metabólica. Más energía significa que puede funcionar más rato sin cansarse y que puede aprender con más eficiencia, porque está funcionando con más eficiencia, puede tener muchas más zonas activas, simplemente porque tiene más energía para mantener toda esa actividad. Lo que aprendemos cuando estamos motivados, lo aprendemos con mucha más eficiencia, porque el cerebro funciona con más eficiencia. Y queda otro detalle. Resulta que la motivación viene vinculada al neurotransmisor dopamina, que ya he mencionado. La motivación genera sensaciones de placer y de bienestar. Con esto cerramos un círculo alrededor de esta curiosidad como forma de responder a los cambios y a las novedades. Fijaos que aquí de lo que estoy hablando es del estado emocional con el que transmitimos los conocimientos. Al inicio de mi charla decía, todo aquello que aprendemos genera más conexiones neuronales y por lo tanto hace posible que tengamos más riqueza de vida mental. Hace posible. Y decía, y falta otro factor, es el estado emocional. Si yo transmito conocimientos a través del miedo, ya sé que no lo hacemos, pero a veces los alumnos pueden tener miedo, estamos vinculando esos aprendizajes a una emoción incómoda. Estamos haciendo o estamos ayudando a que se sesguen hacia el miedo, cuando en el futuro se encuentren con cambios y novedades. Si yo transmito mis conocimientos, yo genero un ambiente dentro del aula que sea de curiosidad, que sea de confianza. Los alumnos confían en mí, yo confío en ellos. Un ambiente donde la sorpresa pueda estar presente, donde la motivación sea el motor del aprendizaje. Este ambiente emocional lo que está haciendo es ayudándoles a que se sesguen hacia la curiosidad, a que después en el futuro, cuando se encuentren con nuevos retos, con novedades, con cambios, con situaciones inesperadas, tengan más capacidad de responder con curiosidad. Eso significa más capacidad de aprovechar las oportunidades futuras. El miedo nos aparta de las oportunidades, la curiosidad hace que las podamos aprovechar. Y ya para terminar, una de las maneras de transmitir estos estados emocionales es sintiéndolos nosotros. A través de las neuronas de espejo, que ya seguramente conocéis, neuronas que se activan de la misma manera cuando hacemos una acción y cuando vemos que la realiza otra persona, a través de las neuronas de espejo, si yo entro en clase motivado, estoy ayudando a que mis alumnos se motiven. No es que se motiven de golpe, tengo que llevarles algo interesante, algo que
que les haga vibrar, que les estimule. Pero si yo estoy motivado por lo que hago, me será mucho más fácil motivarles a ellos. Si yo les demuestro confianza, les será mucho más fácil confiar en sí mismos, en mí, confiar entre ellos. Debemos ser el espejo de aquello que queramos que hagan. Simplemente esto es todo lo que quería contar. Siento esta demora que ha habido en medio porque me he quedado sin wifi. Estoy con el celular y con los datos móviles. Si quieren hacerme alguna pregunta, no muchas porque los datos móviles se van terminando y me quedaré sin. Lo siento. Sí, muchísimas gracias, doctor David Bueno y Torrens. Excelente ponencia. Y no se preocupe de los problemas de conexión. También nosotros acá tuvimos, la jefa del departamento también se tuvo que salir de la reunión y regresar. Y me parece extraordinaria la información que usted está diciendo. Yo quisiera, antes de cederle la palabra a los que se encuentran en la sala Zoom y leer las preguntas del YouTube, comentar que efectivamente tenemos la naturaleza humana, digamos, existe esta naturaleza humana del deseo de aprender y gozar con lo que aprendemos desde niños, desde bebés, el entorno, el querer tocar las cosas, verlas, olerlas, así empezamos a aprender desde niños. Y que esto nos da un placer extraordinario el adquirir estos conocimientos a lo largo de la vida y que no debemos de perderlo y que lamentablemente las escuelas muy tradicionales nos han ido arrebatando este gusto por el aprendizaje y que ya cuando llegan los estudiantes con nosotros en la universidad, pues ya traen pues muchos vicios de aprendizaje y miedos, muchísimos miedos y estrés en el aprendizaje, que ojalá nosotros como docentes podamos ayudarles a que lo superen y que vuelvan a regresar al origen de gozar con el aprendizaje. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, de que si nosotros llegamos con una buena actitud positiva a transmitir el conocimiento, los vamos a motivar. Me encantó esto de su explicación de las neuronas de espejo. Efectivamente, si los alumnos ven a un profesor triste, estresado, aburrido, pues ¿quién va a querer aprender así, no? Entonces tenemos que ser los primeros que nos tenemos que automotivar para llegar frente a nuestros alumnos con este enriquecimiento de justamente de gozar lo que estamos haciendo y transmitirles que es una alegría el poder compartir con ellos este conocimiento y verlos aprender también para nosotros es una retroalimentación grandísima. Muchas gracias. Y no sé si alguien, el doctor Daniel Belleza levantó la mano, quiere participar. Hola, ¿qué tal, doctor? Encantado de conocerle. Yo les comentaba aquí en el chat, en el foro, cuando tuvimos, digamos, la mala fortuna de que se desconectara, que yo me esperaba ver diapositivas. No vi ni una diapositiva. Sin embargo, estuve así, atento, realmente reflexivo, realmente compartiendo toda esa experiencia que tiene usted en el campo y sobre todo aunándola con la propia. Y comparto completamente con usted el hecho de que la actividad como científicos que tenemos debe de ir acompañada de un fuerte componente de divulgación científica. Entonces, bueno, eso lo comparto. Seguramente usted también, como yo, tendrá los libros de Carl Sagan, habrá visto seguramente la serie de Cosmos, habrá sentido ese placer, ese entusiasmo de que somos resultado de la evolución, que el cerebro lleva un continuo desde la explosión del Cámbrico. Bueno, esas cosas que a mí al menos me causan mucho placer. Entonces, mi pregunta se la voy a dividir en dos. Quiero hacer esta división porque van de la mano. Y lo quiero aterrizar a un ejemplo muy, muy concreto. Usted está ahí en Barcelona. Usted tiene un entorno social distinto al que tenemos aquí en México. Entonces, reflexionando un poco acerca de todo esto que nos acaban de comentar, pues somos resultado de buenas y de malas experiencias. De las dos aprendemos. Preferimos seguramente aprender mejor de experiencias nuevas, experiencias positivas. Mi pregunta sería, ¿cómo el cerebro procesa una experiencia negativa en un aprendizaje que resulte positivo? ¿Y cómo el entorno social nos ayuda a asimilarlo? Porque no somos solos, no estamos solos.
dependemos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno. Muchas gracias. Mira, a ver, primero, no pongo, cuando hago conferencias en línea, si puedo evitarlo, no pongo nunca diapositivas porque prefiero que vean mi cara. Cuando la conferencia es en directo, en vivo y en directo, yo puedo poner diapositivas a un lado y la audiencia me está viendo. Está viendo mis gestos, está viendo mi cara, cómo me expreso. La comunicación visual, ojos a ojos, es muy importante. Eso transmite tanto o más que las palabras. En línea, como mucho, vemos un pequeño sello con la cara de la persona si ponemos las diapositivas. Así que siempre que puedo evitarlo, a veces sí que tengo que poner alguna, pero siempre que puedo evitarlo, hablo. Y como hablo mucho, pues ahí va todo lo que yo cuento, ¿no? A ver, ¿cómo asimilamos las experiencias negativas dentro de un aprendizaje positivo? Para empezar, esto es una de las grandes dificultades que hay cuando se estudian estos temas, y es homogeneizar los sujetos de estudio. Esto se hace con voluntarios, pero incluso haciéndolo con voluntarios, que cojamos voluntarios de una misma edad, de un mismo base cultural o social. Algunas experiencias que para mí pueden ser negativas, para otra persona la misma experiencia es neutra o incluso positiva. Depende muchísimo de cada persona. Eso lo estamos estudiando, estamos haciendo un proyecto sobre feedback, ¿vale? Hablo de este porque es el que conozco mejor, ¿vale? Estoy haciendo un proyecto sobre feedback, sobre el feedback que damos a nuestros alumnos. Estamos desarrollando un proceso de feedback telemático a través de un chatbot. Es un programa de inteligencia artificial que da feedback a los alumnos, ¿vale? Y puede ser feedback positivo, un feedback que les estimule a continuar avanzando. Puede ser un feedback negativo, que diga no lo estás haciendo bien y no les dé oportunidades. O puede ser una combinación de feedback positivo y negativo. Lo que se está viendo es que si el feedback es solo negativo, perjudica los aprendizajes. La persona que recibe solo feedback negativo se bloquea. No sirvo, no se me da bien, no voy a salir adelante. Las personas que reciben solo feedback positivo continúan avanzando. Ellos ya ven que si das un feedback diciendo esto lo puedes mejorar de esta manera, es que no lo han hecho suficientemente bien. Pero tú les das una salida y eso les estimula a continuar avanzando. Pero hay algunas personas que si combinas feedback positivo y negativo, todavía aprenden más. Algunas, no todas. Perdón por la comparación que voy a poner, ¿no? Pero aquí hay un chiste de cuando yo era pequeño, que no me acuerdo muy bien cómo iba, pero iba sobre un burro que para hacerle caminar tenías que ponerle una zanahoria delante y darle con el palo atrás. Feedback positivo, la zanahoria delante, y el negativo, el palo que le das, ¿no? Así que lo que sí está claro es que el feedback solo negativo perjudica, y algunas personas con el positivo funcionan muy bien y otras funcionan todavía mejor combinando positivo y negativo. Lo integran, el positivo sirve como estímulo para superar el negativo. Y el negativo, el feedback negativo, se ha visto que estimula parte de la corteza cingulada del cerebro cuando lo combinas con positivo, ¿eh? Y eso lo que hace es que les facilita pasar de la motivación ideal a la práctica tangible. Eso no lo hemos hecho nosotros, hay algunos trabajos que lo indican de esta manera, ¿vale? ¿Y cómo llevamos lo de Messi? Pues a mí no me gusta el fútbol, así que honestamente me da igual.
Ya sé que queda un poco, porque a mucha gente sí que le gusta el fútbol. A mí, no sé, pienso que París estarán muy contentos y aquí ya era hora que el Barça se espabilase sin Messi, porque se apoyaba demasiado en Messi. Pero recuerde que esto es social, usted lo percibe, aunque no le guste el fútbol, lo debe de percibir, debe salir a la calle, debe de pasearse a un ladito de las Ramblas y debe haber a lo mejor un par de chicos con la del Barça y seguramente pues no los ve como antes los veía, no sé. Esto me lleva a la parte social, no nos podemos desvincular de la sociedad. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Guillermo, adelante. Gracias. Bueno, hola doctor, excelente ponencia, fue muy buena. Mi pregunta es la siguiente. En el caso del aprendizaje, ¿qué tan malo puede ser desde etapas tempranas, por ejemplo, la niñez, se somete a un estrés constante? Por ejemplo, los padres cuando mandan a sus hijos a muchos cursos de música, de matemática, etcétera, ¿qué consecuencia puede tener esto a un futuro? Y dos, ¿es bueno o malo intentar abarcar mucho por aprender? O sea, hay un dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta. ¿Hay un límite? ¿Hay algo que sea sano? ¿Deja de ser sano para el aprendizaje? Y bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Pues un poco volvemos a lo mismo. Esta es la pregunta del millón, iba a decir. Es la pregunta que se hacen todos los docentes y muchos padres. Es hasta dónde puedo llevar a mis alumnos o a mis hijos, ¿no? Y no hay una respuesta única, porque cada persona es diferente. Hay niñas y niños que tú les presionas, les pones música y deporte y matemáticas y no sé qué, y son felices. Adelante. Y hay otros que no. Hay otros que necesitan tener buenos ratos de juego libre para no hacer nada, para descansar, para sentirse felices. Lo importante es saber adecuarnos nosotros al ritmo de nuestros alumnos o de nuestros hijos, sabiendo que cada uno es diferente. Incluso una persona que tenga dos o tres hijos sabe perfectamente bien que cada hijo, 2, 3 o más, pero sabe perfectamente bien que cada hijo es diferente. Que lo que les sirvió para el mayor a veces no les sirve para el mediano y tampoco para el pequeño, ¿vale? Porque son personas diferentes. Lo que sí está claro es que el estrés es siempre perjudicial. El estrés puntual no, el estrés puntual no pasa nada. El problema es cuando el estrés es crónico, cuando es sostenido en el tiempo. Se ha visto, por ejemplo, que las niñas y niños que de pequeños han sufrido situaciones graves de estrés crónico, claro, se estudia sobre todo en situaciones graves, porque es más fácil de comparar con niñas y niños que no han tenido ningún estrés específico. Si miras un estrés suave, te quedas a medio camino y es mucho más difícil de comparar, ¿no? Pero que han sufrido estrés grave, el tipo de conexiones que se forman en la corteza prefrontal, en las zonas de gestión emocional, les llevan a ser mucho más impulsivos cuando son adolescentes y adultos. Y más impulsivos, por oposición, significa menos reflexivos. Más impulsivos, con más propensión a veces a la agresividad, verbal o física, ¿vale? Y también con más propensión a sufrir depresión durante la edad adulta. Así que lo que deberíamos evitar siempre es el estrés crónico. Pero no hay recetas. Ya lo decía al empezar, no podemos decir hasta aquí podemos llegar, no. Cada persona es diferente, cada hijo es diferente. Yo tengo 2 hijos, ambos ya están en la universidad. El mayor, cuanto más le presionas, más rinde. Y es feliz así. Y el segundo, que también ya está en la universidad, no le puedes presionar. Tienes que dejar que él siga su ritmo. Y sigue el mismo ritmo que el mayor, pero el suyo. No acepta presiones de fuera, todo lo contrario. Entonces se para y se planta. Gracias. Sobre esta pregunta, doctor, bueno, tenemos unos comentarios en el Facebook del departamento de los que están oyéndolo a través de ahí.
Leito, así se llama la usuaria, Leito, dice: muchas gracias, doctor Bueno, por su excelente exposición. Pienso que las actividades artísticas y el deporte que estimulan de por sí el aprendizaje, igual el conocimiento de otro idioma, o sea, dando por hecho, digamos, que todas estas actividades podrían estimular el conocimiento. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, en educación infantil y primaria, estas actividades deberían ser las centrales del proceso educativo. La música, el arte en sentido amplio, puede ser el arte plástico, el arte gráfico, el arte corporal, la danza, la psicomotricidad, el teatro, ¿vale? Estas actividades son las que, por un lado, estimulan más plasticidad neuronal a estas edades, así que son las óptimas para tener un cerebro más rico después en el futuro. Todas estas actividades se vinculan a procesos emocionales, así que es la forma de fortalecer gestión emocional. Muchas o todas estas actividades tienen componentes sociales importantísimos. Lo relaciono con todos los comentarios que hacía Daniel, ¿vale? Y eso es importantísimo para autogestión y para convivir con las demás personas. A mí me gusta decir que hasta los, no sé, 8, 9, 10 años de edad, no sé qué edad exactamente, pero más o menos por ahí, estas actividades deberían ser el eje de un sistema educativo que piensa en el futuro de sus alumnos. En un futuro como personas empoderadas, capaces de decidir, de gestionarse, de interactuar, de interrelacionarse, ¿vale? Que esto no significa que las matemáticas, la lengua, la historia no sean importantes. Claro que son importantes, pero deberían ser las ramas que salen de este tronco central. Una comparación que hago a menudo. Si comparamos la educación con un árbol, si el tronco central es sólido, las ramas podrán ser más largas y dar más frutos. Si el tronco central es débil, las ramas, si tienen muchos frutos, se nos van a romper. Es el estrés que muchos alumnos sufren en la universidad. No sé si sucede aquí en México, pero aquí es uno de los problemas que tenemos. Yo soy tutor cada año de un grupo de 30 alumnos de biología y hay muchos que desarrollan problemas de ansiedad graves. Sí, sí pasa también. Simplemente. Y cuando lo miras, no es un estudio científico, pero cuando hablas con ellos y lo percibes, te das cuenta de que este tronco central, esta gestión emocional, no está bien trabajada de cuando eran niños. Y pueden dar muchos frutos, pero la que tienen demasiadas cosas se desmoronan. Y es una lástima, porque muchas veces cuando entran en este ciclo de ansiedad, de estrés, incluso de depresión, cuesta mucho salir de él. Y es fácil evitarlo, trabajándolo de niños, es fácil evitarlo en la infancia. Sí, justamente, perdón, doctor, Diana González nos pregunta: ¿y cómo evitamos el miedo? ¿Cómo lo manejamos? El miedo es, el miedo muchas veces se lo hacen los propios alumnos cuando ven algo que creen que no pueden con ello. Es detectarlo y encontrar la forma, claro, muy personalizada. Aquí las tutorías son muy importantes. Es encontrar la forma de que se den cuenta de que no hay para tanto. Por ejemplo, uno de los motivos habituales de miedo es cuando les encomendamos una tarea que ellos creen que es demasiado difícil. Bueno, pues nos sentamos y decimos, a ver, ¿por qué es difícil? ¿Por qué hay demasiadas cosas? Pues planifica. De todas estas cosas, ¿cuál quieres hacer primero? Porque si las haces todas de golpe, no van a salir y tendrás miedo. Cuando eligen, mira, esta, ¿por qué eliges esta? Normalmente eligen la que más les gusta. Ya hemos cambiado un poquito de miedo por un poquito de placer, o al menos de motivación. Y cuando tienen una, seguimos con la tutoría a lo largo del tiempo para hacerles ver que si han hecho una, ¿por qué no pueden hacer las demás de la misma manera? ¿Vale? Es de ayudarles y es sobre todo no transmitirles nosotros esta sensación de miedo dentro de las aulas.
Cuando yo era joven y estaba estudiando en la universidad, una de las frases típicas de muchos maestros era esta asignatura es de las más difíciles, aquí suspende más del 50% de los alumnos. Claro, los alumnos brillantes les da lo mismo, serán del 40% que aprobarán, pero los que no éramos, yo no era brillante cuando estudiaba, era del medio, del montón. Pues tenías miedo de, ay, que voy a suspender, que... Vale, Claro. es darles ánimos. Yo muchas veces, por poner también un ejemplo propio, en estas clases que comentaba antes de análisis genético, que digo que tienen fama de difíciles, el primer día de clase les pongo un problema sencillo en la pizarra de genética. Problemas que sé que han hecho durante el bachillerato. En el bachillerato hay unos temas de genética y yo les pongo problemas iguales, que sé que saben hacer. Pido voluntarios, los hacen y cuando los hacen me los quedo mirando y les digo, pues ¿qué hacéis sentados en el aula? Si ya sabéis genética, ¿para qué venís a mis clases? Entonces, no os vayáis. Esto es solo el principio. Yo os voy a explicar muchas más cosas. Pero si sabéis hacer esto ahora, todos estáis ya aprobados. Ahora tenéis que luchar por el 10. Claro, y les Claro, da una confianza. Claro, esto relaja mucho. Es decir, soy capaz de sacarme esta asignatura, aunque tenga fama de difícil, soy capaz porque he sabido hacer esto. Ahora, como soy capaz de sacármela, puedo dedicarme a mejorar nota. A sacar un 7, un 9 o un 10. Perfecto. Y notas un cambio en sus caras. Claro, reducirles el estrés. Y este programa de tutorías también lo tenemos en la Facultad de Medicina, el acompañamiento de los estudiantes y justamente tratar de reducir este estrés, porque sí, la carrera de medicina, pues sí, pues también existen muchos casos dentro de la carrera de medicina donde los estudiantes han estado estresados, ¿no? Definitivamente. Sí, no sé si alguien más, la doctora Carmen Silva quiere participar. Sí, si nos importa, hacemos esta participación y os dejaré, porque el móvil me está mandando un mensaje de te estás quedando sin datos. Ah, perfecto. Sí. Doctora Carmelita. Sí, ok. De manera breve, doctor, muchas felicidades por su plática, muy buena ponencia. Justo nada más para concluir, con respecto justo a lo que menciona de la influencia que tenemos nosotros como profesores en el aprendizaje del alumno, ¿cuáles serían sus recomendaciones para que nosotros pudiéramos mejorar y facilitáramos este aprendizaje? Mi recomendación siempre es que el profesor tiene que pasárselo bien con sus alumnos. También desconozco la situación en México, pero aquí en Barcelona, en toda España, las plazas en la universidad se ganan por méritos de investigación. Y después te toca hacer docencia. Claro, yo también gané mi plaza por mis méritos en investigación, pero a mí me encanta la docencia. Y me lo paso con mis alumnos, ya lo habéis visto, igual que dando la conferencia, yo me lo paso bien, ¿vale? Y muchos compañeros míos también se lo pasan bien, pero hay otros que no, que lo que les importa, lo que les interesa es la investigación. Y hacen docencia porque no tienen más remedio que hacerla. Para mí mi primer consejo mi consejo principal es el maestro, el profesor, tiene que pasárselo bien. Si él se lo pasa bien, si los ejemplos que pone, si la forma de enfocar la clase, aunque no sea convencional o aunque sea muy clásica, da igual. Si él se lo pasa bien haciéndolo de esa manera, tendrá a los alumnos con él, motivados, confiando, pero hay que estar implicado con los alumnos. Yo creo que es lo más importante. Y a partir de ahí transmitirles siempre confianza. Aunque no lo hagan bien, es reconducirles en positivo. Es lo que decía antes del feedback. El feedback positivo, a veces el negativo, pero nunca el negativo solo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues tenemos muchísimos comentarios de que aprendieron mucho durante su ponencia y que le agradecen muchísimo, doctor. Que les gustó mucho el tema de las neuronas espejo. A la doctora, por ejemplo, teníamos a Luz Navarro mencionando de las neuronas espejo y bueno, otros comentarios que hacen de cómo borrar lo mal aprendido, o sea, que si hay alguna manera de esto que comentó, de que se pueda borrar esto mal aprendido, lo comentó el doctor Valleza. Sí. ¿Hay alguna forma de quitar ¿cómo se llama? Pues no sé, esta información que previamente quedó almacenada ahí. No, a ver, es repitiendo muchas veces la información correcta y usando la metacognición, es decir, que los alumnos sean conscientes de los errores que tenían, errores conceptuales, por ejemplo, provocándoles lo que se llama un choque cognitivo, enfrentando su error conceptual al proceso verídico. Desaparecer no va a desaparecer. Lo que podemos hacer es disminuir la influencia de esos aprendizajes erróneos. Claro. Pues muchas gracias, doctor. Tenemos, como le decía, múltiples comentarios. Leticia Quesnel también, que dice que ella le hace muchas preguntas a los alumnos y quiere saber cómo motivarlos más, ¿no? Además de las preguntas. Pero creo que con las explicaciones que usted nos ha dado hay muchas ideas que podemos hacer como docentes y realmente los comentarios han sido muy buenos de todo lo que usted nos ha aportado y se lo agradecemos muchísimo y esperamos ponerlo todos en práctica, en nuestra práctica docente. Y no sé si el doctor Sampieri quiere decir algunas palabras también para concluir. Sí, claro. Muchas gracias, doctor, por su excelente plática. No, seré muy breve porque ya sabemos que tiene un problemita con sus datos, pero quisiera comentarle que tenemos un programa de mentoría docente y aquí están algunos de los profesores del programa y son, como puede ver, personas muy jóvenes. La Facultad de Medicina tiene mucho interés en incorporar a personas jóvenes en la docencia para que desde pequeños pues vayan adquiriendo experiencias y ellos que recién egresan pues puedan llevar con sus compañeros casi un programa par, ¿no? de comunicación. Y justo este acompañamiento se torna un poco más de tutor o de mentor. Los estudiantes, al ser muy jóvenes y poder interactuar con otros chicos, pues genera muchísima más confianza, ¿no? Entonces, la universidad también los puede contratar como ayudantes de profesor. Muchos de ellos ya están contratados después de su programa de mentoría y ha sido muy enriquecedor, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho porque esto es una experiencia también para ellos, para que puedan poner en práctica de manera pues, fundamentada, ¿no? En las neurociencias lo que saben. Y le agradecemos mucho. Me alegro, muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia con los problemas del Wi-Fi. Muchísimas gracias y queda invitado cuando guste volver a compartirnos su conocimiento. Le agradecemos muchísimo, de veras esta información es muy valiosa para todos nosotros. Hasta la próxima. Gracias, cuídese mucho. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Gracias.